Y en Doctor en Casa estamos ya en el estudio con el doctor Carlos Fernández. El doctor es cardiólogo y nos acompaña para hablar de un tema muy interesante. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa. Muchas gracias, Claudio. La verdad es que un honor compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de muerte súbita. Mira, muchas imágenes van circulando. Yo creo que de vez en cuando pasan los meses y uno ve un futbolista con muy buen estado físico, que está corriendo detrás de una pelota y de repente cae súbitamente al piso. Así, esa imagen y otras de deportistas o niños en el colegio, jóvenes, lo que más llama la atención cuando se presentan jóvenes. Queremos definir y entender qué es la muerte súbita. Sí, perfecto. Bueno, Claudio, lamentablemente este es un tema que ha venido siendo un poco más frecuente. Hay varias razones para eso. Pero en general, a pesar de que hay varias definiciones, no hemos logrado poner de acuerdo en que llamamos muerte súbita a todo aquel evento de fallecimiento súbito, no esperado, o sea, cualquiera de nosotros que estando previamente sano tuviera un evento de muerte recuperada o no, cuyos síntomas inician antes de 24 horas cuando hablamos de muerte súbita en general. Correcto. Ahora, cuando hablamos de muerte súbita por una causa o una etiología, por una enfermedad del corazón, el requerimiento es que sea de una hora previa, o sea, hasta hace 2 horas eras sano y hace 1 hora empezaste con alguna molestia que te llevó al fallecimiento o a la recuperación. Correcto. Eso así se define hoy por hoy. Detrás de esta muerte súbita, ¿qué patología o qué etiología hay detrás de esto? Bien, ese es un mensaje muy importante. La verdad es que uno cuando tiene un paciente que ha tenido una muerte súbita, ya sea recuperada o que sea fallecido, uno siempre tiene que pensar de que existe una enfermedad detrás. Correcto. ¿Ya? Y en general nosotros lo que hacemos es dividir en las causas según la edad. Ya. En los pacientes que son mayores de 35 años hay un grupo de causas y en los pacientes menores de 35 años son los casos que tú muy bien comentas, porque hay otras causas que no son tan fáciles o que no han sido diagnosticadas y que pueden haber llevado a esa muerte súbita. Entonces el primer mensaje es que esto ocurre la gran mayoría de las veces en pacientes que son enfermos. La mayoría de las veces en pacientes enfermos. Exacto. Excepto estos casos que son los que más llaman la atención, que están en ese estrato que tú dices, ese sector etario, digamos, menos de 35 años, y que la gente no se explica porque dice, pucha, futbolista, súper deportista, chequeado, me imagino, por los médicos del club deportivo, por los padres y todo. Entonces, ¿cómo puede? ¿Qué pasa en esos casos? La gran mayoría de las veces esos pacientes que sí han sido chequeados, rechequeados, controlados, lamentablemente tienen enfermedades. Sabemos que hay muchos estudios, por ejemplo, de anatomía patológica, de autopsias que se han hecho de pacientes que han fallecido, en donde efectivamente al estudiar los tejidos o al hacer estudios genéticos, estos pacientes tenían alguna predisposición a desarrollar algunas enfermedades súbitas, como por ejemplo algunas arritmias. Las arritmias son trastornos del ritmo, donde nosotros tenemos una corriente eléctrica normal dentro del corazón, por decirlo así, en fácil, y que algunos pacientes por una predisposición especial pueden desarrollar arritmias o ritmos que son anormales y que llevan a un mal funcionamiento del corazón y que genera este evento de muerte súbita. Esa es una de las causas que hoy por hoy se está viendo con mayor frecuencia. Eso es lo más llamativo. Sí. Pero, por ejemplo, en el concepto de muerte súbita, podría caer en esta categoría un aneurisma disecante de la aorta, por ejemplo, que es la aorta, para que lo entienda gente, que tiene un globito, se rompe espontáneamente y eso diseca la aorta completa y eventualmente el paciente podría morir por esta causa. ¿Eso estaría dentro de esta categoría? Es una de las categorías. Afortunadamente no se ve tanto en los menores de 35 años, a no ser que ese paciente ya tenga alguna enfermedad que provoque o que le haga tener una predisposición especial para que se dilate ese vaso, la aorta, que es el principal vaso. En general lo vemos en los mayores de 35 años, ese caso en particular, pero en menores de 35 años en general son enfermedades del músculo del corazón, son arritmias u otro tipo de enfermedades que pueden generar este evento. Correcto, Carlos. Te quiero hacer una pregunta. Saliendo de la muerte súbita, pero aprovechando el tema del deporte, aprovechando que estamos en una época que muchas personas salen obviamente al cerro, a trotar, a hacer actividad física, y me parece maravilloso que lo hagan, que se haga deporte, actividad física, pero un poquito desde tu vereda, desde la cardiología, ¿cuáles son los requerimientos, cuáles son los requisitos que tenemos que tener para hacer deporte en forma segura? ¿Hay que chequearse? ¿En qué edad tenemos que chequearnos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que mirar? Una pregunta súper interesante y la verdad es que esto, como todos los temas, va pasando de un lado hacia otro, sí. Pero en general yo te diría que hoy por hoy lo que nosotros necesitamos, y podemos conversar mucho de eso, necesitamos que la gente haga deporte. Necesitamos que tenga una actividad física y una actividad física que sea significativa y que repercuta en su estado de salud. Vamos por edad.
En los pacientes, en los niños que tienen, no sé, por menos de 8 años, menos de 10 años, en general la actividad física del colegio y la actividad física que va a lograr hacer en su casa es una actividad para la cual, estamos hablando de niños que son sanos previamente, sí, no tienen una contraindicación para hacer ese tipo de actividad. Correcto. En general, basta con los controles pediátricos, basta con ponerle las mínimas barreras posibles para que el niño haga su actividad. Lo que queremos es al contrario, que haga su actividad. Cuando ya los niños empiezan a entrar a las típicas escuelas de fútbol, a las competencias de básquet, a las competencias de voleibol, en general lo que uno recomienda es que el pediatra sea capaz de hacer un screening básico y que podamos definir si ese paciente está apto para hacer la educación física con la actividad deportiva. Ahora, distinto es el paciente que va a hacer un deporte competitivo. Ese paciente probablemente va a estar sometido a una carga de ejercicio más alta. Y ahí nuestra recomendación es que sí, aparte del screening del examen físico, de que haga una buena historia clínica, que descarte factores de riesgo, sí se acompañe de algún otro examen. Pero no es toda la población la que tiene que ser sometida al examen, ¿ya? En adulto lamentablemente uno sabe que los controles médicos se van haciendo cada vez más espaciados. Y en general lo que uno recomienda, si estos típicos deportistas de domingo van a hacer una actividad física al menos moderada, tenga por lo menos un chequeo con un médico, ya sea el médico el que define qué examen va a solicitar. Más si tengo ya enfermedades preexistentes, digamos, si soy hipertenso, soy diabético, no sé, tengo algunas complicaciones o tengo antecedente de alguna enfermedad, obviamente chequear esa enfermedad antes de partir con una actividad física. O si tienes un padre o una madre que falleció en forma temprana, 40, 50 años, también. Mírate, o sea, tienes que controlarte porque una actividad física por lo menos moderada, intensa, te puede significar desencadenar alguna enfermedad. Entendiendo que el deporte, ¿no es cierto?, es de indicación médica. Uno casi lo iría recetar y prescribir, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Haga deporte todos los días, se mueva. Exactamente, eso es lo que queremos, Tú sabes que las últimas recomendaciones de la salud cardiovascular ideal, uno de los 8 factores más importantes es el ejercicio. Entonces, la idea es que hagas ejercicio, no que no hagas. No hay que restringir el ejercicio. Estimular la actividad física. Carlos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Tremendo invitado, doctor en casa. Nosotros, fíjate que seguimos educando en salud y calidad de vida. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes.